Buenas tardes, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, estamos en sus manos. Entonces, buenas tardes. Es una alegría muy grande para mí estar aquí con ustedes hoy. Yo deseo que la paz esté con ustedes. Agradezco a la invitación del Padre Valmir para estar con ustedes. Con alegría los encuentro y los animo a continuar con valentía y serenidad el camino de sobriedad y de recomienzo, que es una invitación de Dios para todos nosotros, todo, para mí, para ustedes, para todos. Yo también soy una persona reencontrada por la esperanza, por así decirlo. Hoy profundizaremos un tema fascinante y esencial para la vida de la iglesia, el carisma. Esta palabra que resuena con la gracia divina y la diversidad de dones nos invita a contemplar la riqueza del Espíritu Santo actuando en medio de nosotros. Hablar de carismas es, en realidad, hablar de la vida de la iglesia, del Espíritu Santo que la anima y da la respuesta de tantos cristianos a su acción en todas las épocas. Me olvidé, yo soy Gabriel, soy brasileño, abogado, yo trabajo en una firma jurídica, estoy casado con Gabriela, Gabriel y Gabriela, soy un laico catequista y voluntario de Dios del movimiento de los focolares. Entonces, carisma. La palabra carisma proviene del griego charis, que significa gracia, don gratuito, favor inmerecido. En el contexto teológico católico, un carisma es una gracia especial del Espíritu Santo concedida a individuos o grupos para el bien de la iglesia y del mundo. No se trata de talentos naturales o habilidades específicas adquiridas, sino de una intervención divina que capacita a los fieles para realizar acciones específicas en beneficio de la comunidad cristiana. Las características de los carismas: gratuidad, dones de Dios, concedidos libremente, sin mérito de nuestra parte; diversidad, el Espíritu Santo distribuye los carismas de muchas maneras, reflejando la variedad de necesidades de la iglesia y de la humanidad. San Pablo nos recuerda, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Servicio, los carismas no son para beneficio propio, sino para la edificación de la comunidad y la propagación del Evangelio. Edificación, su propósito es construir el cuerpo de Cristo, fortaleciendo la fe, la esperanza
y la caridad entre los miembros de la iglesia. Reconocimiento, el discernimiento de los carismas pertenece a la autoridad de la iglesia, a quien compete juzgar su autenticidad y su recto ejercicio. De vida mueve a la santidad y a la caridad. Las bases bíblicas de los carismas. La Sagrada Escritura es rica en ejemplos de carismas. En el Antiguo Testamento vemos al Espíritu de Dios capacitando a profetas, reyes, jueces para misiones específicas. En el Nuevo Testamento, la efusión del Espíritu en Pentecostés marca el nacimiento de la iglesia y la abundante distribución de los carismas, de dones espirituales. San Pablo, en sus cartas, dedica especial atención a los carismas, especialmente en Corintios y Romanos. Él enumera diversos dones como sabiduría, ciencia, fe, curación, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas, exhortando a los cristianos a desear los dones mayores y a usarlos con amor para la edificación mutua. Entonces, ¿qué podemos comprender? Es el Espíritu Santo quien suscita y distribuye los carismas como quiere. Él es el protagonista de la misión de la iglesia, renovando constantemente su rostro a través de nuevos impulsos y movimientos. Como afirmaba San Juan Pablo II, el Espíritu Santo es el agente principal de la nueva evangelización. La creatividad divina se manifiesta por la acción del Espíritu que mueve corazones, suscita vocaciones, inspira iniciativas de servicio, oración, evangelización y transformación social. Sin el Espíritu, la Iglesia sería una institución muerta. Con él, cuerpo vivo y dinámico. A lo largo de la historia, Dios suscitó carismas que marcaron épocas y renovaron la Iglesia. El carisma de Francisco de Asís, la pobreza evangélica, la fraternidad, el carisma de Ignacio de Loyola, el discernimiento y la misión apostólica, el carisma de Don Bosco, la educación, la juventud, el carisma de Madre Teresa de Calcuta, el servicio a los más pobres entre los pobres, el carisma de Chiara Lubich, la unidad como reflejo de la Trinidad, el carisma de Fray Hans, la esperanza, que motiva a hombres y mujeres a transformarse en hombres nuevos, mujeres nuevas, y por lo tanto a asumir la misión de llevar la esperanza a Jesucristo al mayor número de jóvenes en todo el mundo. Cada uno de ellos nació de una experiencia profunda de Dios, en respuesta a las heridas del mundo y a los desafíos de la iglesia. Los carismas no se oponen entre sí, al contrario, se complementan, como los miembros de un mismo cuerpo. Papa Francisco enseñaba: los carismas son dones diferentes del Espíritu Santo que hacen viva y fecunda la iglesia. Son como ríos de gracia que riegan la iglesia. Ahora
llegamos al punto central. Los invito a embarcarse conmigo en un viaje que nos llevará al corazón de Italia, a la ciudad de Trento, donde nació una llama que iluminó al mundo, el carisma de la unidad, y donado por Chiara Lubeck. Más que la historia de una mujer, es la historia de un carisma que transformó vidas, comunidades y a la misma iglesia. Una aventura espiritual que comenzó hace poco más de 80 años en medio de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial y que hoy involucra a millones de personas en todo el mundo. Una mujer que se atrevió a creer que el Evangelio podía ser vivido al pie de la letra y que, vivido así, tenía la fuerza para cambiarlo todo. Este es Chiara Lubick. Y lo que brotó de esa audacia fue un carisma, un don del Espíritu Santo, el carisma de la unidad, que dio origen al movimiento de los focolares, presente hoy en casi todos los países, con expresión en todos los continentes, entre cristianos de diversas confesiones, entre fieles de diferentes religiones e incluso entre personas sin fe, pero abiertas a la fraternidad. Pero para comprender esta historia necesitamos volver a Trento. Chiara nació en enero de 1920 en Trento, norte de Italia. Su nombre de bautismo era Silvia Lubick. Su padre, Luigi, era un socialista, anticlerical, fue perseguido por el régimen fascista de Mussolini y llegó a perder el trabajo por no someterse al régimen. Su madre, Luigia, era católica devota, de origen sencillo, y transmitió a sus hijos una fe concreta, piadosa. Esta combinación peculiar marcó a Chiara desde temprano. Un hogar con tensiones ideológicas, pero donde aprendió a convivir con las diferencias. Tuvo hermanos, creció en un ambiente modesto, pero siempre se destacó por su inteligencia, por su corazón abierto. Su padre, obrero y de convicciones socialistas, era un hombre de ideas firmes y compromiso social, preocupado por la justicia, la solidaridad, que transmitió a Chiara no solo el valor del trabajo, sino también la conciencia de las desigualdades, la importancia de luchar por el bien común. Su madre, ama de casa, católica fervorosa, era una mujer de gran sensibilidad, bondad, fe profética, práctica, que cultivaba la oración diaria y enseñaba a sus hijas la atención a los más pobres. Este equilibrio entre compromiso social y espiritualidad familiar moldeó desde temprano el carácter de Chiara, despertando en ella el deseo de unir fe y acción. Aún siendo niña, Chiara demostraba una gran sensibilidad espiritual y un intenso deseo de vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. En la adolescencia, se interesó por la filosofía, buscando comprender los grandes misterios de la vida, el sentido de la existencia
y el papel del ser humano en el mundo. Desde muy joven, nutría el sueño de entregarse por completo a Dios, de vivir una vida totalmente dedicada al amor divino. Un proyecto que guiaría todas sus decisiones. Su vida escolar, sus primeros contactos con el mundo que la rodeaba, reforzaron este deseo de compromiso activo y ya se destacaba por su espíritu de liderazgo, discreto pero firme, y por una madurez superior a la media para su edad. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Sí? ¿Me comprenden? Ok, adelante. Chiara asistía a la parroquia y ayudaba en las actividades de la iglesia. En su juventud estudió magisterio y se convirtió en profesora. Inspirada por el ideal de vida franciscana y por el deseo de consagrarse a Dios, Chiara ingresó a los 18 años en la orden franciscana secular, dedicándose a una vida de oración y servicio, y adoptó, era Silvia, adoptó el nombre de Chiara como Clara, en referencia a Santa Clara de Asís, símbolo de humildad, entrega y amor a Dios. Este paso marcó formalmente su compromiso de vivir plenamente para Dios y para el prójimo, y consolidó su vocación espiritual. El año 43 marcó la vida de Chiara y de Trento de manera radical. El país estaba en guerra y la ciudad sufría constantes bombardeos. Casas eran destruidas, familias destrozadas, el miedo, el hambre eran constantes. Italia estaba desgarrada por la guerra. Trento, en el norte, como decíamos, era un lugar de bombardeos continuos. Las personas corrían a los refugios antiaéreos, veían sus casas destruidas y perdían todos los días amigos de un día para otro. Fue en este contexto que Chiara, a los 23 años, sintió el llamado que cambiaría su vida. Al rezar, abrió el Evangelio y leyó Juan 17:21. Padre, que todos sean uno. Comprendió que estas palabras no eran solo un texto para reflexionar, sino un llamado a la acción. Jesús estaba pidiendo unidad y esa unidad sería la misión de su vida. En 1943, Italia estaba sumida en la guerra. Trento sufría. Y Chiara en aquel entonces tomó la decisión más importante de su vida. El 7 de diciembre de 1943 entró en una pequeña iglesia en Trento e hizo un voto particular, entregarse totalmente a Dios. Era un gesto sencillo, sin testigos, pero ante el altar ella dijo: yo soy toda tuya para siempre. Este sí silencioso se convertiría en la raíz de todo, el nacimiento de una nueva vocación para la iglesia. Chiara, pero no estaba sola.
Junto a ella estaban algunas jóvenes amigas, Josie, Graciela, Natalia y otras. Todas decidieron que incluso en medio de la guerra, en el caos y el hambre, vivirían el Evangelio radicalmente. Entonces, cuando comenzó algo revolucionario, decidieron llevar el Evangelio al pie de la letra, sin comentarios extensos, nada de suavizar la radicalidad de Jesús. El Evangelio sería la regla de vida. Y empezaron por las palabras más simples. Amaos unos a otros como yo os he amado. En medio de la guerra, en la fila del pan, cuando todos competían por comida, ellas buscaban ver en cada persona a un hermano, a una hermana. Si alguien no tenía nada, compartían lo poco que tenían. Y lo increíble es que cuanto más daban, más llegaba la providencia. Una vez, después de repartir todo lo que tenían, no sabían qué comerían en la cena. Poco después, alguien llamó a la puerta y trajo comida. Experimentaban que el Evangelio era verdadero. Otro episodio. En medio de un bombardeo, una de ellas corrió hasta el refugio antiaéreo con una vela en la mano. Y allí, en la oscuridad, alrededor de la frágil llama, Chiara leyó en voz alta el Evangelio. Personas que temblaban de miedo encontraron paz en aquellas palabras. Alguien dijo después, ese día el evangelio brilló para nosotros como nunca. Y más, mirando al crucificado, Chiara y sus amigas descubrieron una clave que se convertiría en el centro de su vida. Jesús crucificado y abandonado. Ese grito, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No era solo dolor, era el punto más profundo del amor de Cristo, capaz de abrazar toda la humanidad herida. Abrazar ese abandono significaba abrazar cada dolor humano. Comprendieron que abrazar a Jesús abandonado significaba abrazar cada dolor, cada división, cada miseria y transformarlo en amor. Chiara decía, nos parecía el resumen de todo dolor humano y decidimos hacer de él nuestro esposo. Esta elección marcó profundamente el carisma. Encontrar luz y unidad también en la oscuridad, amando incluso el vacío, la soledad, el dolor, como lo hizo Jesús. Y viviendo así, percibieron algo misterioso. Entre ellas nacía una alegría nueva, una presencia. No era solo amistad, era la certeza que Jesús estaba realmente en medio de ellas, como prometió en Mateo, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
personas externas lo percibían y decían, entre ustedes se respira algo diferente. Era el inicio del primer focolar, esa pequeña llama que empezaba a expandirse. El término focolare es una palabra italiana que significa lugar del fuego, de la luz, de la familia, hogar. Las jóvenes percibieron una realidad decisiva. Todo lo material podía ser destruido en segundos. Solo permanecía. Dios no pasa. Así nació la primera intuición. Todo pasa, solo Dios permanece. Vivieran el Evangelio de manera concreta. Todo se desmoronaba, pero Dios no. Y si Él es el único ideal que no cae, lo elegimos, decía Chiara, refiriéndose a este momento histórico. Cuando leían amaos unos a otros, lo convertían de vida. Cuando leían dad y se os dará, compartían hasta lo poco que poseían. Las historias concretas se multiplicaban. Una viuda pobre pidió ayuda. Las jóvenes no tenían nada, solo una manta. Era invierno. Chiara le dio la manta a la mujer. Al día siguiente, alguien trajo otra manta nueva. Ellas comprendieron. Podían confiar en la providencia de Dios. Un pobre pidió zapatos. Ellas dieron el único par que tenían. Poco después, otro par apareció misteriosamente. Estas experiencias fortalecieron la convicción. El Evangelio funciona cuando se vive con radicalidad. Entre 43 y 44, junto a algunas amigas, comenzaron a reunirse en un pequeño apartamento. Allí, Chiara y sus primeras compañeras vivieron experiencias intensas de oración, comunión, compartir. No tenían riquezas materiales, pero compartían todo, desde alimentos hasta gestos de atención, cariño, el centro de su vida. Cada dificultad enfrentada, ya fuera hambre, frío, los perigos de la guerra, se convirtió en oportunidad de profundizar la confianza en Dios y el amor mutuo entre ellas. Este pequeño apartamento se convirtió así en el primer foco de vida comunitaria que irradiaría poco a poco a toda la ciudad, el primero focolare. Chiara y sus compañeras buscaban vivir concretamente lo que Jesús había enseñado, especialmente el mandamiento del amor. El ideal de unidad que Chiara experimentaba no era solo espiritual, sino práctico. En las pequeñas acciones del día a día, en los intercambios de ayuda y en la dedicación a los necesitados del vecindario, surgía una comunidad de amor y fraternidad. Fue allí donde Chiara comprendió que el Evangelio podía expandirse en esta vivencia práctica a toda la sociedad. A medida que más personas se acercaban, el grupo crecía.
Para garantizar que todos pudieran vivir el ideal de la unidad, Chiara comenzó a orientar sus compañeras en prácticas concretas de espiritualidad, oración continua, lectura de la palabra de Dios, perdón rápido, servicio al prójimo, compartir bienes, cuidado mutuo. Surgió entonces la necesidad de crear espacios mayores, capaces de acoger grupos enteros que desearan vivir esta experiencia. En el verano de 1949, Chiara y unas 500 personas fueron a Tonadico, en los Alpes, en las montañas, para vivir durante algunos meses la vida del Evangelio. Allí nació la idea de la ciudad modelo, inspirada en el amor evangélico, la Mariápolis, la ciudad de María, la ciudad modelo del Evangelio. Fue un laboratorio de fraternidad donde se aplicaba la economía del don, la reconciliación entre clases sociales, la convivencia intergeneracional y la alegría contagiosa de la presencia de Dios. Así nacieron las primeras Mariápolis, pequeñas ciudades del Evangelio, donde las personas podían experimentar la vida comunitaria en profundidad, el amor mutuo y la unidad como estilo de vida. En esas Mariápolis iniciales, que funcionaban como laboratorios de fraternidad, se aprendía a poner al otro en primer lugar, a reconciliar diferencias y a descubrir la presencia de Dios en las relaciones humanas. En poco tiempo, las Mariápolis reunían a miles de personas. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Adelante. Vamos adelante. Ok. Una mirada más profunda al carisma de la unidad. El objetivo del carisma de la unidad es contribuir a la fraternidad universal y componer en unidad, en la diversidad, la familia humana mediante 4 diálogos dentro de la Iglesia Católica, con cristianos de diversas iglesias y comunidades eclesiales, con fieles de otras religiones y con personas de buena voluntad, de convicciones no religiosas. Este es el centro, ¿no? El carisma de la unidad es la perfección de la caridad, del amor, a ser alcanzada mediante la vivencia de la espiritualidad evangélica de la unidad. Su objetivo más específico es actuar continuamente las condiciones exigidas por Jesús para que Él pueda otorgar a la humanidad la unidad, según su oración al Padre, que todos sean uno. Procura entonces irradiar esa unidad en el mundo cristiano y extender su acción a la fraternidad universal. El carisma de la unidad se organiza en 7 aspectos y 12 puntos de espiritualidad. Chiara Lubick decía que la espiritualidad tiene muchos colores, como un arco iris, y esos colores aparecen en 7 aspectos muy concretos de la vida. El primero es la comunión de bienes, de trabajo, de talentos, la economía. Significa vivir la compartición. Lo que tengo no es solo mío, también es para el otro. Y el trabajo, la profesión, no son solo para el sustento personal,
sino para el bien de todos. El segundo es la irradiación y el apostolado. No basta vivir la unidad solo entre nosotros. Es necesario llevar esa experiencia a los demás, con la vida, con el testimonio, con la palabra. El tercero es la unión con Dios y la oración. Todo comienza allí, en la intimidad con Dios. La vida comunitaria solo se sostiene si cada uno cultiva ese vínculo profundo con Él. El cuarto es la vida física y la naturaleza. Cuidar el cuerpo, respetar la creación, no es secundario, es parte de la espiritualidad. Estamos llamados a reconocer el cuerpo y el mundo como dones de Dios. El quinto es la vestimenta en las viviendas. También aquí la unidad se expresa. La simplicidad, la dignidad, la belleza en las formas de vivir y convivir son un reflejo del amor de Dios. El sexto, la sabiduría y el estudio. Buscar el conocimiento, la cultura, no por vanidad, sino para servir mejor, para comprender más profundamente a las personas y al mundo. Y es y los medios de comunicación. Usar la palabra, la escritura, la tecnología, la estamos usando ahorita, no para dividir, sino para unir, para difundir fraternidad. Vistos en conjunto, estos 7 aspectos forman el arco iris de la espiritualidad colectiva. Son expresiones diferentes del mismo amor de Dios que se manifiesta en todas las dimensiones de la vida. En los puntos de la espiritualidad, el carisma de la unidad se concreta en una espiritualidad específica que Chiara Lubick llamó espiritualidad de la unidad o espiritualidad colectiva. Se articula en 12 puntos que guían la vida de quienes abrazan este camino. 1. Dios amor. Todo comienza aquí. Creer que Dios es amor, no un juez severo, sino un Padre que nos ama sin medida. La voluntad de Dios. Quien descubre que Dios es amor, solo puede desear vivir su voluntad. Hágase tu voluntad. Porque sabe que siempre es lo mejor para nosotros, incluso cuando no lo entendemos. La palabra, el Evangelio, no es un libro para quedarse en la estantería, es vida. Cada frase puede convertirse en acción concreta en nuestro día a día. El hermano. No se puede amar a Dios sin amar al hermano. Cada persona que encontramos es un camino hacia Dios. El amor mutuo. Jesús no pidió solo que amáramos, sino que nos amáramos como Él nos amó. Y esto que llega hasta el final, capaz de dar la vida. Jesús Eucaristía, fuente y cumbre de la vida cristiana. De la Eucaristía sacamos la fuerza para vivir el amor mutuo y la unidad. Séptimo, la unidad no es uniformidad, sino comunión en la diversidad. Es vivir como reflejo de la Trinidad, diferentes,
pero profundamente unidos por el amor. 8. Jesús abandonado. Chiara descubrió en él la clave para la unidad. Reconocer a Jesús en el grito del dolor, en el sufrimiento, en la división y responder con amor. 9. María, modelo de entrega y disponibilidad. Con su sí, abrió espacio para Dios en la historia. Con ella aprendemos a acoger la voluntad de Dios. 10. La iglesia. La espiritualidad de la unidad nace y crece en el corazón de la iglesia. Amarla, servirla y contribuir a su comunión es el camino. 11. El Espíritu Santo. Sin él nada sucede. Es el Espíritu quien inspira, guía, da fuerza, renueva a la vida de cada uno y de la comunidad. El 12. Jesús en medio. Es la promesa de Jesús. Donde dos o tres, allí estoy yo en medio de ellos. De la espiritualidad. Cuando vivimos el amor mutuo, Jesús realmente está presente entre nosotros. Puntos no son teoría, son un en medio del mundo en el día a día. Chiara decía, estos 12 puntos son como los 12 apóstoles, pilares de nuestra vida espiritual. Vividos juntos, hacen de la comunidad un reflejo de la Trinidad. También hablaba del amor mutuo y del amor al mundo. Tener una preocupación profunda por el bienestar de la humanidad, buscando llevar el amor de Dios a todas las personas, sin excepción. Nuestro amor al mundo se concreta en nuestra misión de ser portadores de la unidad, decía Chiara. El amor al mundo, manifestado a través de acciones concretas, es un reflejo de la misión cristiana de amar y servir a todos los hombres, especialmente a los más pobres y necesitados. La Iglesia, como signo de unidad, debe ser un instrumento de transformación del mundo, promoviendo paz y justicia. Estoy casi. Reconocimientos y premios. Chiara Lubich recibió más de 15 títulos de doctora honoris causa, entre ellos Pontificia Universidad Lateranense, Universidad Católica de Lublin, Universidad de Manila en Filipinas. Otros reconocimientos importantes: Premio UNESCO para la Paz, Premio Templeton por la contribución al progreso de la religión, ciudadanía honoraria en más de 60 ciudades alrededor del mundo, incluyendo Florencia, Asís, Buenos Aires, San Paulo, Roma, de Derechos Humanos del Consejo de Europa. En la Iglesia, Chiara fue reconocida por todos los papas desde Pío XII. Juan Pablo II dijo, Chiara, el carisma que Dios le dio es uno de los frutos más luminosos del siglo XX. Benedicto expresó tras su muerte, una mujer de fe intrépida,
suave mensajera de esperanza y de paz. Su carisma de la unidad influyó profundamente en la teología, la pastoral y los movimientos eclesiales del siglo XX. Abrió camino a una nueva forma de santidad colectiva, vivida en comunión. En la sociedad, el carisma de la unidad y su movimiento de los focolares, fundado por ella, actúa en áreas como economía, política, ecología, salud, educación, cultura, siempre con enfoque en la fraternidad y la promoción de la unidad. Para cerrar, el carisma de la unidad es un tesoro de gracia que el Espíritu Santo ofreció a la iglesia a través de Chiara Lubich. Viviendo la espiritualidad colectiva, somos llamados a ser luz del mundo, a construir la unidad y la paz donde quiera que estemos. Al abrazar este carisma, como yo lo hice hace tantos años, no solo edificamos nuestra propia santidad, sino que también nos convertimos en instrumentos de la unidad divina para transformar el mundo que nos rodea. Que nos ilumine y nos dé fuerzas para vivir plenamente, cada uno su camino de amor y de santidad. Les agradezco. Gracias. Dios nos bendiga. Muitas graças, muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Então, terminamos aqui. Antes de cerrar as câmeras, um aviso importante. Amanhã não vai haver temas, tá vendo? Como já combinamos, o jueves é um dia de espiritualidade em cada fazenda, então haremos adoração na hora santa e será um dia sem temas, tá vendo? Graças, doutor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, buenas noches, doctor. Que descanse. Gracias. Buenas tardes, buenas noches. Oye.